entonces los pusieron a trabajo comunitario, o sea que había un doble juzgamiento por parte de los ciudadanos y también el desconocimiento de que eso había podido ser esa sentencia del juez de paz podía llegar a ser reconsiderada, podía llegar a instancias mayores como una apelación. Entonces, todo esto sucede por el desconocimiento propio del derecho y el desconocimiento también de las garantías. La dignidad humana es un derecho propio, un derecho innato que tenemos todos los ciudadanos y que estamos obligados a cumplir y estamos obligados a que nos lo reconozcan como personas, ¿no? Nosotros no debemos de cruzar la raya, pero que tampoco nos crucen la raya de nuestros derechos, como deben de asistirnos, ¿ya? Entonces, yo creo que sin más preámbulos, vamos a dar inicio para poder buscar la forma de allanar el tema, ¿no? Entonces, vamos aquí a lo que es exactamente. Yo tengo un resumen que hice más o menos de unos 10 puntos para tratar de lograr establecer el sistema, me están viendo, ¿no? El sistema penal acusatorio, ¿no? ¿Me confirman si me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí lo estamos escuchando, sí lo estamos observando, licenciado. ¿Sí me están viendo? Sí, sí. Ok, vamos a iniciar entonces. Las fases del proceso penal. Yo dividí este conversatorio con la idea de que todos ustedes puedan tener, de cierta forma, un conocimiento parcial prácticamente de lo que es el Código de Procedimiento Penal en lo que refiere a la Ley 63 del 28 de agosto del 2008. La idea fundamental de este tema es que ustedes lleven consigo claramente cómo funciona, cómo es la práctica, cómo es el día a día del litigante, que tenemos que vernos y enfrentarnos pues, a la fiscalía, a un querellante cuando estamos como defensa, o pues cuando estamos como querellantes, enfrentarnos a una defensa, ¿no? Saber qué es manejar una carpeta, saber exactamente cuando nos llama un cliente que nos dice, es que mire, licenciado, acaban de llevarse a mi esposo, se llevaron a mi hermano, se llevaron a un familiar, porque supuestamente se le está haciendo una investigación. Entonces decir uno, bueno, el señor en qué etapa está, fue aprehendido, fue imputado o fue acusado o ya va para una audiencia de juicio. Entonces poder tener como cierta forma claridad en ese aspecto. Muy importante podernos nosotros ubicar dentro del tiempo, dentro del espacio de lo que nos dice el Código Procesal Penal, ¿ya? Porque todo esto cambió. En este momento es importante saber también lo que refiere a las etapas de investigación plenas del derecho penal, ¿ya? Porque el derecho penal entonces se dividió y así mismo nosotros como profesionales del derecho tenemos que saber dentro de qué etapa estamos dentro del proceso. O sea, estamos dentro de una etapa de investigación, posteriormente a una imputación de cargos en base a lo que establece el artículo 280, o estamos ya en una etapa de acusación, o ya hubo la acusación y nos vamos para juicio, ¿sí? O simplemente nos llamaron ya a una persona que fue debidamente sentenciada y nos dice, licenciado, necesito que venga y me mire un tema porque quiero ver si tengo derecho a una conmutación de pena. Entonces poder nosotros como abogados saber, bueno, y esa conmutación de pena, ¿dónde la voy a ver? Con el juez de cumplimiento, con el juez de garantías, podernos ubicar en el tiempo y el espacio que nos da el Código Procesal Penal como tal, ¿ya? Entonces eso es lo que yo, esa es la idea ante todo y estoy haciendo un preámbulo un poco para poder dar tiempo a los que van llegando que se vayan uniendo. Entonces, dentro de esto, he manejado un tema y la idea es poderles llegar de la siguiente manera y llegarle como con estos títulos. ¿Cuáles serían los principios más relevantes del proceso penal de corte acusatorio? O sea, ¿cuál es ese principio que nos trae los 28 principios procesales de la Ley 63? En el Código de Procedimiento Penal encontramos 28 artículos
28 artículos que son fundamentales y el artículo 26 de esos 28 artículos, pues ese es un principio fundamental. Estos principios no están ahí porque se les ocurrió a los codificadores establecerlos, ¿no? Estos principios obedecen a una serie de convencionalidades, a una serie de acuerdos de Panamá, de los cuales Panamá es firmantes y que la Constitución Nacional panameña los, 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 los absorbe. Y entonces, como no podíamos, no ha habido digamos, cierto, una reforma a la Constitución, pues tenemos que la Constitución los admite, los acepta como tales, pero el Código Procesal Penal los numera y los establece en 28 principios procesales. Entre los 28 principios, yo siempre les recomiendo, como un gran profesor siempre me lo ha dicho, he tenido grandes docentes como el licenciado Carlos Herrera, el licenciado Juan, el licenciado Dionisio Rodríguez, el licenciado Boris Barros, el doctor, que por cierto le recomiendo mucho las obras últimas que él está escribiendo, porque en cierta forma les trae un resumen muy propio de, 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 de cómo es que estamos, cómo se está manejando el, el doctor Barrios. Otra cosa les quería también traer, que la Corte Suprema de Justicia sacó una recopilación, es exactamente fue desde el viernes, fue desde la semana pasada, importante que también si logran llegar a ella, es una recopilación donde se está sustentando mucha convencionalidad, o sea, ahí están las sentencias, se está evocando mucha convencionalidad, o sea, prácticamente las sentencias se están dando a la convencionalidad dentro de lo que Panamá adquiere, ¿ya? Dentro de lo que Panamá es firmante. Entonces también les recomiendo mucho, si tienen la forma o si es posible, pues yo les hago llegar a sus correos el PDF de este manual o de esta recopilación de sentencias. Entonces, volviendo a lo que es la parte de los principios relevantes, tenemos el debido proceso, tenemos la contradicción, tenemos la inmediación, la simplificación, la eficacia, la oralidad, la publicidad dentro de lo que se está manejando en el proceso de investigación y cuando se base por las diferentes audiencias, la concentración propia de las diferentes actuaciones, la estricta legalidad de las partes, el principio de economía procesal, que es un principio base del derecho general, la legalidad del proceso, la constitucionalización del mismo proceso dentro de lo que nos abarca a nosotros como un derecho y lo que nos abarca a nosotros como lo que nos abarca en democracia y derecho. El derecho pues a la legítima defensa y el derecho a la lealtad y buena fe son partes fundamentales que no podemos olvidarnos, no podemos sacar de nuestro sistema penal y mucho menos de nuestro sistema procesal, toda vez que pues estamos hablando de un sistema totalmente garantista, un sistema que no tan solo abarca al individuo como tal, sino tiene que abarcar esos principios fundamentales y de garantías fundamentales de la dignidad humana. Entonces, eso es importante, manejarlo con calma en un momento de litigio, en un momento de exposición de hechos ante un juez de garantías o ante unos magistrados, en el cual usted pues va a tener una inmediación directa y donde usted va pues a tener que sustentar armónicamente junto a lo que es la argumentación jurídica dentro del mismo proceso. En hechos, perdón. Sí, pero bienvenidos. Reitero mis saludos a los que están llegando. Continuamos. Yo tuve aquí una falla. Entonces, el nombre que se le da, el nombre que se le da al individuo dentro de las diferentes etapas del proceso penal, es importante empezarlas a manejar de una forma clara para nosotros como abogados, para los que están estudiando derecho, pues también empezar a llevar parte de esa comunicación entre profesionales. No olvidemos que
que el derecho penal o el abogado no tan solo se maneja por la forma como se viste o por la forma como habla o como la forma como se comunica con los demás, sino también la forma como debe comunicarse profesionalmente con otro profesional. O sea, nosotros tenemos que tratar de manejar como dos léxicos. El léxico para hacernos entender ante la población en general y el léxico tenemos que manejar con los mismos profesionales de derecho para en cierta forma abarcar y no tener que llegar a toda una explicación previa para poder entendernos entonces exactamente de qué estamos hablando. Entonces, dentro de eso, en hechos flagrantes, de flagrancia, es importante también entender, y ya ustedes me imagino que manejan el tema de la flagrancia, que no es fragancia, como alguna vez lo he escuchado por ahí, sino con F, flagrantes o flagrancia. Da el nombre al individuo que se le pesquisa la acción o la conducta que se sale dentro del buen comportamiento y entonces ya se le puede estar hablando de que es una conducta atípica del propio comportamiento, del iuspuniente propio, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando estamos hablando, no es que al individuo le fue encontrado en el acto, le fue encontrado en el hecho, le fue encontrado, fue denunciado en flagrancia dentro del delito. Entonces ya sabemos que hay una persona donde hay una persona que lo observó, que vio en el momento que el individuo se estaba manifestando. También tenemos bajo el artículo 235 del Código Procesal Penal lo que es el aprendido, ¿ya? Para inicio de la investigación, el artículo 233, el artículo 234 y el artículo 251 del Código Procesal Penal. Y entonces ahí nos vamos dentro de esta aprehensión, ¿ya? Que es la parte donde debemos de que este individuo esté dentro de un tiempo razonable ante el juez ante el juez competente, sería hasta el juez de garantías. Acuérdense que antes con el sistema inquisitivo prácticamente manejábamos unos términos mucho más largos. En la policía se llevaba un término, después pasaba al Ministerio Público otro término y como una preinvestigación y después lo llevaban pues, a la audiencia, ¿no? Prácticamente la fiscalía era la que tomaba una decisión si se le daba una medida cautelar o no se le daba una medida cautelar. No había una intermediación directa de lo que es el juez de garantías para respetar las garantías de este individuo y saber si los hechos que se le están imputando tienen que realmente ver y se subsumen dentro del delito penal, dentro de lo que es la teoría del delito, dentro de la apreciación del delito penal como tal en el Código Penal. Entonces, eso es importante ahorita para poder dividir lo que es los diferentes roles, tanto el rol de la defensa, el rol de la fiscalía y el rol del juez de garantías, ¿verdad? Entonces ahí estamos en lo que es la aprehensión, estamos manejándolo desde el artículo 233 al artículo 251 y lo que es la imputación de cargos que lo estamos manejando directamente en el artículo 280. Tenemos claro que la imputación de cargos que lo establece el artículo procesal penal dentro del 280, estamos viendo ahí el dónde, cómo, cuándo y por qué. Es prácticamente una serie de elementos, una serie de elementos de convicción que se le llaman así para poder llegar y sustentar dentro del delito penal esos elementos fácticos para poderle considerar que realmente el señor tuvo una participación directa dentro del hecho o una participación indirecta. O sea, cómo él estuvo dentro de la participación de ese acto que se le está imputando por parte del Ministerio Público. El artículo mismo raciona en cierta forma una parte que dice es un acto de mera comunicación, pues en este momento hemos tenido algunas diferencias en algunas audiencias y muchos abogados de la defensa han hecho un alto a este tipo de certeza en cierta forma por parte de la Fiscalía, donde ellos se basan en lo que establece directamente el artículo 280, que es un mero acto de imputación, un mero acto de comunicación, y que por consiguiente, por ser mero acto de comunicación, pues no tiene la defensa oportunidad de debatir la imputación a su representado. Entonces, eso sí se ha llevado un poquito al debate jurídico y en cierta forma pues se nos ha admitido ya hoy en día
hacer unas ciertas aclaraciones en ese momento, que si por cierto le favorecen a uno, pues valdrá la pena aclararlas o por lo menos irlas anunciando para que en la audiencia siguiente a la misma, pues ustedes tengan la oportunidad de llegar a poder ver una viabilidad de una medida cautelar más favorable que la detención preventiva. Entonces, tenemos otra fase que es la fase intermedia. Se le da el nombre de la fase, el nombre de acusado cuando ya pasamos a la fase intermedia, que ya pues de pronto algunos han manejado este tipo de criterios bajo el artículo 339 del Código Procesal Penal, el artículo 349 del Código Procesal Penal y subsiguientes. Tenemos lo que es la fase intermedia, que es la fase después de la imputación, deben de correr 6 meses, que es el término legal, para hacerse esta investigación de cargos y llegar entonces posteriormente a la fase intermedia, donde la Fiscalía previamente estará comunicando de manera precisa y concisa un escrito plenamente donde está diciendo, permítame un momentito, que tengo acá este celular, no sé quién. Armando Lins, un saludo para ti. Dice Armando Lins. Donde la Fiscalía previamente está comunicándole a la defensa que ya tiene pues una investigación debidamente adelantada para entonces llegar a debatirle una fecha correspondiente, importante para las personas que pues estamos en algún momento litigando. Esa fase de acusación, cuando estamos en defensa, prácticamente me ha tocado manejarlo, leerla muy bien y ver exactamente cómo es que la Fiscalía acumuló todos esos elementos de investigación, todos los elementos de convicción para poderlo llevar a una audiencia intermedia. Acordémonos aquí, ahí plenamente, de que en esa audiencia intermedia, que para mí y para algunos profesores que he tenido, nos han recalcado que es una de las audiencias más importantes. Uno de pronto lo deja pasar a vuelo de pájaro, pero cuando le toca vivir esa audiencia, encuentra por qué la importancia de esa audiencia. La audiencia de fase intermedia para algunos es más importante inclusive que la audiencia de juicio oral, porque en esta audiencia intermedia es que logramos evacuar una cantidad de elementos de convicción que pueden ser favorables o desfavorables dentro de la teoría del caso que usted vaya a manejar y pasarla pues para que se lleve a juicio, poder usted que le admitan elementos de convicción de alguna forma probatorios a usted o inclusive desvirtuar algunos elementos de convicción que la Fiscalía tenga para sustentación de la teoría del caso. Entonces es importante no tan solo recibir esa carpeta, esa carpetilla donde está en un sobre papel manila todos los elementos de convicción que la Fiscalía está nombrando, sino exactamente verle el tiempo de donde fue recabado esos elementos, el testimonio que se brindó, todo lo que esa carpeta tiene dentro de su teoría del caso y dentro del mapa, ese mapa que usted va a hacer previo a esa audiencia para poderlo llevar a debatir, que usted tenga un manejo completo. Acordémonos que en el derecho penal actual no se llega a una audiencia a querer leer ese día el escrito de acusación. Ese escrito de acusación se tiene que hacer una lectura previa. Tenemos 10 días, la Fiscalía tiene realmente 10 días a la culminación de la etapa de investigación para presentarnos el escrito de acusación. Nosotros tenemos hasta la audiencia poder ver y la Fiscalía nos ha revelado todo lo que ya va a llevar pues para esa audiencia. Nosotros pues estamos obligados al día de la audiencia a presentar nuestra teoría del caso y nuestros elementos de convicción que tengamos a bien necesarios presentar. Después, lógicamente, seguimos con lo que tiene que ver con el juicio oral, que es donde ya se debatir todo lo que se logró cernir en la fase intermedia, que para mí, pues, es como vuelvo y le reitero, es una de las audiencias más importantes, porque realmente en juicio oral, pues, usted se va a manejar sobre un tecnicismo, pero va a lograr, a resaltar dentro de ese juicio oral todo lo que usted logró cruzar dentro de su teoría del caso y sus elementos de convicción para juicio oral. Entendamos ahí
que ahí se ha manejado dos fuerzas. Estamos arbitrándonos mediante el juez de garantías y tenemos entonces la fiscalía con su teoría de caso y evacuar todo lo que son los elementos que ella tiene para llevar a juicio en razón de la acusación que le ha hecho a nuestro defendido. Y nosotros, pues lógicamente, tratar de bajar ese cúmulo probatorio a la fiscalía para poder entonces nosotros llevar, tumbarle en cierta forma, como vulgarmente se dice, algunas pruebas a la fiscalía, porque no la vemos pertinentes, no la vemos conducentes, y es por esa razón que decidimos pues no, que el juez no nos la admita. Igualmente la fiscalía lo va a hacer con nuestra teoría del caso y va a tratar de tumbarnos algunos elementos de convicción por impertinentes, por inconducentes y demás. Ahora llegando al juicio, pues hemos tenido ya que vernos preparado directamente para ese juicio con lo que es los alegatos de apertura y los alegatos de conclusión de la audiencia como tal. El juicio oral, pues lógicamente no deja de ser importante, es muy importante, pero el trabajo, ese resultado que usted va a tener en juicio oral, vuelvo a recautar, deriva directamente de la fase intermedia. Entonces, ¿cuántos son los nombres que reciben los jueces en el derecho procesal penal? Es una de las preguntas que me llegó previas por algunos compañeros, que fue lo que hicimos acá, recabar un poco una serie de preguntas que nos llegaron y armamos pues lo que es en cierta forma este cuestionamiento, y entonces hemos tenido que evacuarlas de esta manera. Y asimismo, pues, como el Código de Procesal Penal, perdónenme, me enredé un poquito, como el Código de Procesal Penal nos habla de un juez de garantías, nos habla de jueces municipales, nos habla de jueces de cumplimiento, nos habla de jueces de juicio oral y nos habla de los deberes y las facultades de los diferentes jueces. Entonces, tratamos de hacer un resumen en ese sentido y entonces encontramos que en el artículo 44 del Código Procesal Penal establece plenamente lo que son los jueces de garantías, sus facultades, y lo que es también establece ahí lo que es el artículo 45 y 505, lo que es los jueces municipales, los jueces de cumplimiento en el artículo 46 y 509, y los jueces de juicio oral en el artículo 358, 424 y 426 del Código Procesal Penal, y de los deberes y las facultades de los jueces en el artículo 63 y del Código Procesal Penal. No olvidemos que los jueces de garantías, su facultad principal y fundamental de estos jueces es ser el árbitro dentro del debate de la fiscalía y de los es que yo sí me saco de aquí y de los el debate que tienen entre los fiscales, los abogados de la defensa, los abogados de la víctima, para poder, en cierta forma, traer dentro de su conocimiento a quién darle la razón. Entonces, por eso es exactamente la importancia del juez de garantía. Los jueces municipales están pues en este momento viendo temas en un contexto muy completo en lo que es el transporte ilegal de armas, y estamos manejando lo que es jueces de cumplimiento, que es posteriormente tener una sentencia debidamente ejecutoriada, ya bien sea por un juez de garantías o porque ya ha llegado por medio de juicio oral esa sentencia, pues este juez de cumplimiento es el que a donde se tiene que recurrir posteriormente de que este sentenciado tenga la oportunidad o se le tenga que ver algún caso dentro del mismo proceso. Asimismo, entonces, ¿a qué se le llaman las audiencias nominadas? ¿Cómo forman parte de esas audiencias nominadas? ¿Y por qué es tanto así? ¿Por qué el nombre o las audiencias combo dentro del mismo proceso? Y realmente, pues, es una práctica que en cierta forma es nueva, pero la misma idea de esa práctica es poder llevar unas garantías al posible infractor de lo que refiere
plenamente su participación o no de este hecho ilícito. La audiencia de legalización de la aprehensión en base al 233, al artículo 255 251 del Código de Procedimiento Penal, y la audiencia de imputación de cargos en base a lo que es el artículo 280. ¿Ya? Y después tenemos una audiencia de medidas cautelares. Estas tres audiencias se manejan una seguida de otra, pues para las personas que están viviendo la práctica, pues encontramos que en estas audiencias de aprehensión, digamos, en cierta forma, la importancia de la audiencia de aprehensión es en qué tiempo llevaron al infractor al estrado del juez de garantías, que esté dentro del término que el código establece, prácticamente entre 28 horas siguientes, que esté ya a órdenes de juez de garantías para que se le ventile esa audiencia. Pues no hacerlo dentro de ese tiempo, ya estamos faltando a una garantía propia que el mismo sistema le consagra, ¿ya? La audiencia de imputación en base al 280, pues realmente es donde se va a subsumir la falta dentro del Código Penal. ¿Cuál es el elemento fáctico? Es el ius puniendi que se violó dentro del individuo ante el comportamiento de la dignidad humana. Entonces, ahí es importante tener nosotros claros, pues que después de una audiencia de legalización de aprehensión, pues debemos de una vez, la Fiscalía o el Ministerio Público va a solicitar la otra audiencia, que es la audiencia de imputación de cargos, donde pues decía yo al comienzo de este conversatorio, que es donde se establece el dónde, cómo, cuándo, qué fue lo que sucedió, si estos hechos se subsumen dentro del delito que establece el Código Penal, quiénes participaron, cuál fue su participación, si en cierta forma pues usted ve que hay algo que no va acorde a lo que realmente sucedió, pues usted tendrá en cierta forma de pedir aclaraciones, si le favorecen, si no le favorecen, pues no lo recomiendo, no lo recomendamos, o así es la práctica que estamos teniendo. Pero al final, pues es un mero acto de comunicación, este tipo de audiencias. Posteriormente a ella, vendrá la audiencia de medidas cautelares. Esta audiencia de medidas cautelares, como le decía, está consagrada en el artículo 221 y el artículo 251. Entonces, ahí en esas medidas cautelares, pues encontramos pues que por lo regular la Fiscalía siempre va a buscar imponer una medida cautelar de aseguramiento. De una vez se va a ir a lo que establece directamente el numeral 10 para lograr poder poner en cierta forma la detención preventiva. Era la práctica que se venía manejando pues con el sistema inquisitivo y que actualmente de alguna forma también se maneja, donde pues buscamos una resocialización del individuo, donde encontramos de que los sistemas penitenciarios no cumplen con lo que realmente amerita esa rehabilitación. Inclusive estamos hablando prácticamente de una sentencia, un castigo anticipado, porque pues realmente la persona no ha sido debidamente no se le ha manejado sus garantías, no ha tenido un juicio justo, pero ya sí se le está adelantando pues una pena de una cárcel o como una medida cautelar previa, ¿no? No es que esté en contra de las medidas cautelares de la detención preventiva, sino que no es necesario muchas veces llegar solamente a esa detención preventiva, sino que hay otras alternativas que el mismo código establece. Actualmente estamos viviendo una pandemia, el mismo código establece lo que es el famoso estamos hablando del este localizador satelital, que es como una tobillera donde se le impone a cada infractor de cierta forma para que solamente esté en un lugar determinado y poder ser controlado, pero pues el Estado por evitar esa inversión no recurre a esas alternativas para poder sacar a toda esta mayor cantidad de detenidos que tenemos actualmente en detención preventiva, para el cual estamos violando sus derechos y lo estamos condenando a una pena de muerte en vista de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, encontramos de que hay alternativas que pueden buscar una forma diferente que no sea tan severa de una medida cautelar, y realmente pues la Fiscalía sigue insistiendo en que la detención preventiva es la mejor cuando realmente pues vemos otras opciones. Independientemente pues he tenido suerte, muchas veces no he logrado que no me le den detención de preventiva a alguno de mis detenidos. Entonces, en lo que es cuáles son los procedimientos alternos de solución de conflictos
o criterios de oportunidad y su importancia, entonces ya estamos llegando a lo que establece los artículos 201 al 220 del Código Procesal Penal, en lo que establece lo que es la conciliación, la mediación, las disposiciones comunes de estos artículos, de lo que es el 204 al 205 del Código Procesal Penal. Y lo que tenemos son los criterios de oportunidad, que es la suspensión del proceso sujeto a condiciones, y los acuerdos, lo que establecen en el artículo 220 del Código Procesal Penal. La conciliación y la mediación pues son alternativas viables dentro de lo que son métodos alternos de solución de conflictos, tratando de buscar por delitos comunes que no sean y que estén debidamente establecidos, porque usted como abogado o como defensa puede recurrir a este tipo de herramientas, pues ya están debidamente establecidas qué delitos son en el Código Penal para usted buscar una conciliación, una mediación, lo que son, y las disposiciones comunes que las establece el artículo en el 204 al 205 del Código Procesal Penal. Pero entonces ahí viene, dentro de ese mismo libro, más adelante tenemos lo que son criterios de oportunidad, que los tenemos desde el artículo 212 al 214, y entonces pues nos habla directamente de la suspensión del proceso sujeto a condiciones en el artículo 215 y los acuerdos en el artículo 220. Eso es un resumen prácticamente de lo que establece el Código Procesal Penal para una noción del derecho procesal penal y cómo pues y su importancia que tiene dentro de la litigación del día a día de la defensa técnica, lo que estamos viendo. Entonces la suspensión del proceso sujeto a condiciones pues no es más que buscar de alguna forma que a este tipo de infractor dentro de una aceptación de cargos que en caso tal no se llegue a sustentar viable posteriormente del reconocimiento, pues que no se ha llevado en contra suya haberlo declarado, pero quede en un efecto suspensivo mediante una condición que les juez de garantías establece, que es prácticamente de 1 año a cumplir por parte del infractor, y que si en caso tal, pues esto puede llegar a ser cumplida dentro de los 36 meses que establece el Código Penal, ya puede beneficiarse de no quedar con un historial negativo dentro de la esfera de lo que es récords policivos. Esto es dentro de los criterios de oportunidad es muy viable y realmente es una solución que dentro de algunos artículos suele solucionar en cierta forma y puede llegar a una economía procesal muy amplia, sobre todo para lo que son delitos de violencia doméstica. En lo que es acuerdos, en lo que son los acuerdos de pena, en lo que establece el artículo 220, pues la explicación directa, a pesar que todos hablamos que si estamos en una conciliación, no, pues llegamos a un acuerdo, estamos en una mediación, pues también llegamos a un acuerdo. Estamos en una suspensión de proceso, bueno, lleguemos a un acuerdo y hagamos la suspensión de proceso, pero realmente el acuerdo se encuentra en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Este acuerdo como tal, fehacientemente, la importancia de él es el reconocimiento del infractor de los hechos punibles y entonces poder buscar de que de cierta forma él nos ofrezca o le ofrezca a la Fiscalía de la investigación algún tema dentro de la investigación propia para llegar a favorecerse de este acuerdo del 220 y poder entonces bajo este acuerdo recibir de pronto una pena un poco más favorable dentro del agravio mismo de lo que haya cometido y del monto de los años que haya que pagar. Realmente el acuerdo de pena es reconocimiento del infractor, en este caso del imputado, pues el acuerdo de pena se llegará posteriormente a ser imputado, inclusive dentro de la misma audiencia de imputación de cargos se puede llegar a celebrar un acuerdo. Para mí, pues realmente no es lo recomendable. Los acuerdos de pena son el último radio dentro de la posibilidad, por si su cliente te está diciendo, yo no cometí el hecho, licenciado, yo no lo hice, pues yo no entiendo por qué uno como abogado de la defensa tiene que llegar a un acuerdo. Realmente, pues doy gracias a los profesores que he tenido, entre esos por ahí creo que tengo participando dentro de esta conversación un gran profesor que es el profesor Carlos Herrera, que le saludo y con mucho aprecio le doy gracias, porque eso es uno de los temas que él de pronto más nos ha reiterado, no lleguen a un acuerdo
así porque sí, traten de buscar que los acuerdos sean el último radio de acción y en razón de que dentro de la investigación que usted tiene, pues realmente los elementos de convicción no van muy favorables a su cliente y pues realmente el cliente en cierta forma le ha reconocido a ustedes que sí, pues hizo el acto por el cual se le impusieron unos cargos bajo lo que es el concepto de una imputación de cargos. Entonces, así sucesivamente tenemos lo que es la fase del proceso penal de corte acusatorio, pues lo que llamamos fase de investigación, fase intermedia, juicio oral y fase de cumplimiento. Mire, dentro de este tema de lo que son las diferentes fases del sistema penal acusatorio, vale la pena recalcar que hay una fase previa, que es la fase previa a la investigación per se como tal. La investigación per se tenemos el 280 después de la imputación de cargos, pero es que, mire, dentro del ejercicio encontramos que muchas veces un cliente nos llama y es muy cierto, licenciado, tengo conocimiento de que de cierta forma, y es lo más usual, por eso este ejemplo lo trae uno siempre a colación, porque suele suceder. Me tengo entendido, fui al banco y el banco me ha cancelado la cuenta porque supuestamente estoy en una investigación. Y entonces uno dice, pero venga, usted le imputaron cargo, usted lo ha llamado a la fiscalía. No, el licenciado a mí no me ha llamado para nada. Entonces ahí es donde entendemos plenamente de que previo a la investigación formal que establece la fiscalía en base al 280, posteriormente a la imputación de cargo, tenemos una preinvestigación, que es cuando inicia una investigación en razón de una querella o de una denuncia ante X ciudadano, y por eso pues el Ministerio Público inicia una investigación. Esa investigación puede llevar a cabo e inclusive una lesión patrimonial a nuestro representado, toda vez que pues si no ha sido imputado de cargos, pero ya pues en cierta forma le han perjudicado porque le han de pronto hecho cancelar alguna cuenta simplemente porque la fiscalía pidió un informe. La fiscalía pidió un informe como tal. Entonces, vamos a ver. Seguimos en... Ahorita voy con las preguntas. Vamos a dentro de, perdóneme, se me va aquí el sistema. Dentro de lo que es la fase intermedia, pues ya le explicaba anteriormente, directamente posteriormente que se concluye la etapa de investigación en base al 280, llegamos a lo que es la fase intermedia, donde la fiscalía pues dice plenamente que ya tiene un escrito de acusación culminado los 6 meses de investigación. No se le olvide que la investigación legal es 6 meses, pero eso no significa que algunos colegas de pronto digan que o sustenten o soliciten de que solamente necesitan 2 meses de investigación. En determinadas prácticas, algunos colegas creen que entre más usted le acorte a la fiscalía el término de investigación, pues más favorece a su representado. Resulta que la verdad en la práctica no sucede así. Usted no puede coartar a la investigación porque realmente puede ser un arma de doble filo y en cierta forma le puede perjudicar a usted. Toda vez que pues si la verdad se llegó a aceptar que fueran 2 meses la investigación, pues en 2 meses la fiscalía podrá estar haciendo una acusación, y si la acusación que la fiscalía logra tener en 2 meses es más sólida que la teoría de caso que usted tiene para su defendido, pues realmente usted usted mismo se puso ese término en contra, porque es factible que usted necesite algún resultado de algún elemento de convicción probatorio esencial para esa audiencia y que en el término de 2 meses usted no lo pudo conseguir. Entonces realmente vámonos y sometámonos a la etapa de investigación legal de los 6 meses. Inclusive la fiscalía tiene por causa compleja la posibilidad de aumentar ese término de investigación. Lógicamente que cuando estamos hablando de causa compleja es importante tener la sustentación de la fiscalía, porque ahorita hoy en día dentro de las investigaciones que se están haciendo, para la fiscalía todo lo está volviendo causa compleja. No olvidemos los artículos que tenemos en lo que es violación de garantías, el artículo 44 del Código Procesal Penal, donde nosotros podemos solicitar una audiencia ante jueces de garantías por este tipo de hechos que muchas veces sin una sustentación
bien constituida, llegan a sustentar una causa compleja cuando realmente no hay motivo de sustentar causa completa. Simplemente la fiscalía, por cuestiones de recursos o por cuestiones de investigadores, no logran tener una teoría del caso sólida, unos elementos de convicción sólidos, y por eso piden más tiempo dentro de la investigación. Entonces, realmente, para poder hablar de causa compleja, el Código Procesal Penal establece realmente por qué se da causa compleja y cuáles son los elementos que se tienen que reunir para decretar la causa compleja en lo que es la fase intermedia, la conclusión del tiempo para llegar a fase intermedia. En lo que es juicio oral, pues tenemos lo que es el artículo 358, que pues ya lo había despejado, lo que es la fase de cumplimiento ante los jueces de cumplimiento. Culminamos entonces y yéndonos, bueno, ya la fase de investigación y preinvestigación ya lo tenemos, fase intermedia, de la depuración ya la expusimos, y lo que es el juicio oral. El juicio oral, pues aquí sí quiero profundizar un poco más en lo que es el tema de la inmediación que le establece el artículo 359 del Código Procesal. Los participantes que tienen dentro de esta inmediación directa ante los jueces colegiados y ante lo que es la fiscalía y la defensa, y lo que tiene que ver pues con los asistentes de la víctima y lo que es abogado de víctimas. La asistencia y la conducción del acusado también forma parte del debido proceso y establece realmente el 360 en lo que es la presencia del acusado en esta audiencia, la publicidad como tal, que la establece también como principio fundamental de este juicio, el 361, la oralidad fundamental en este juicio también, la importancia de la misma, de la argumentación jurídica dentro de la teoría del caso y la teoría del delito, que lo establece el artículo 64 del Código Procesal Penal, y lo que es la presidencia de juicio, que establece plenamente el artículo 365, la libertad probatoria, en el artículo 376, la licitud de la prueba, el artículo 377, la prueba ilícita y reglas de exclusión, que es el artículo 381, y las pruebas no solicitadas oportunamente, el artículo 385, procedimientos ante jurado de conciencia, que es el artículo 432 y 453, a pesar de que aquí pues realmente por costos no se maneja mucho este tipo de audiencias ante jurado de conciencia, pero si usted tiene la sustentación y la favorabilidad, pues usted tiene el derecho de solicitarlo a favor de su defendido. Y lo que son los testimonios, que es el artículo 387 del Código Procesal, pues el Código Procesal Penal. Entonces, lo que es la fase de ejecución de pena, que ya pues lo habíamos establecido un poco en la parte de atrás del artículo 508 del Código Procesal Penal, y competencia del juez de cumplimiento en artículos 509 al 514 del Código Procesal Penal, cumplimiento del pago de lo que es la multa. Tengo también para recomendarles un libro que sacó el profesor Bori Barrios, el doctor Bori Barrios, lo que es el juez de cumplimiento. Se lo recomiendo mucho, es muy interesante, lo explica muy bien, hace un amplio parámetros de lo que es todo el proceso y las formas como podemos recurrir, y nos conduce realmente a la importancia del juez de cumplimiento. Así que bueno, esto en cierta forma era la participación que yo tenía para exponerles a todos ustedes, y pues la idea es impartir en cierta forma este tipo de docencia, pues bajo mejor criterio, ¿no? Algunos tendrán una forma diferente de opinar, pero realmente lo que he hecho es de pronto un resumen, y he tratado de explicar un poco el resumen de lo que establece el Código Procesal Penal. Entonces, no sé si quedó algún tema que quieran compartir, les escucho. Licenciado Néstor, buenas tardes. Armando Lima. Cuando hablaste de la posibilidad de llegar a un acuerdo para la suspensión del proceso, ¿cuáles serían los parámetros que debe evaluar el juez para poder aprobarlo? Porque tengo entendido pues que eso se hace la solicitud, y quisiera saber
si es unilateral de la víctima pedirlo o se puede hacer por parte también del imputado. Hola Armando, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, realmente la suspensión del proceso sujeto a condiciones, directamente lo que establece, muchas veces que llegamos a lo que establece el derecho plenamente, violencia doméstica, ¿verdad? Fundamental ahí que tanto la víctima pueda aceptar que el imputado se le dé la posibilidad, la oportunidad, precisamente por eso un criterio de oportunidad, ¿ya? Pero entonces nos vamos allá que el delito de violencia doméstica pues, está por encima de los 36 meses. Entonces se tiene que hacer un juego de sustentación de la razón por la cual esta persona que infligió o que causó este daño a la víctima, la víctima en cierta forma le reconozca la oportunidad de que esta persona pues sea atendida psicológicamente y que esa persona acepte esa atención para buscar una solución dentro de un término del tiempo, de un año, que es más o menos, y poder hacer una conmutación de todos estos beneficios y poder llegar a lo que establece el Código Penal en los 36 meses. Pero sí fundamental, Armando, fundamental y ante todo, que haya un acuerdo que la víctima acepte. O sea, si la víctima se opone a la suspensión del proceso sujeto a condiciones, pues la abogada de la víctima va a ser muy difícil que usted pueda llegar a discernir perfectamente con ella y poder llegar, entre comillas, a ese acuerdo para poder recurrir a la suspensión del proceso sujeto a condiciones. Ahora, si dentro del hecho de que la juez de garantías se le haya sustentado y se le haya admitido, se le haya beneficiado al infractor y en este momento sería imputado, sobre la suspensión del proceso sujeto a condiciones y el imputado en cierta forma lesiona el acuerdo, no cumpliéndolo en su cabalidad y bajo los términos que el juez de garantías estableció, pues realmente el acuerdo pues se ha violado por parte del beneficiado de esta suspensión del proceso, acuerdo sujeto a condiciones. Entonces, es un tema de mucha colaboración de parte y parte para poder llegar a este acuerdo de suspensión del proceso sujeto a condiciones, valga la redundancia. No sé si le logré aclarar ahí, Armando. Sí, el tema más que todo no es en cuanto a una vez cerrado el acuerdo, el incumplimiento por el acusado. Es más bien para que se perfeccione eso, pues me contestaste que evidentemente debe haber un consentimiento por parte de la víctima para que se pueda acoger entonces al beneficio el imputado. Eso es, una vez eso pase, ¿es de obligatoria aceptación por el juez el acuerdo o existe alguna causal por la cual el juez haga la evaluación de que a pesar de que haya llegado a expresarse la voluntad de la víctima, pues no apruebe el convenio o el acuerdo? Por lo regular esto es facultad del juez de garantías. La juez de garantías tiene, si la juez de garantías ve que hay alguna por banalidad o algo que no logra subsumirse directamente dentro de lo que establece el Código Procesal Penal, él está en toda la obligación de negar la suspensión del proceso sujeto a garantía. O sea, no todos los delitos tienen derecho a poder llegar a este tipo de proceso, este tipo de acuerdos de suspensión de proceso, criterios de oportunidad más bien, llamémoslo, porque realmente está dentro del libro de criterios de oportunidad. Entonces, quieres un criterio de oportunidad, pero si el delito no admite que haya ese criterio de oportunidad dentro de la suspensión, lógicamente el juez de garantías no lo va a validar. El juez de garantía lo va a rechazar de plano. Entonces tiene que subsumirse dentro de eso. Por lo regular, más que todo, una herramienta en la cual pues nosotros los litigantes la utilizamos mucho para lo que es los tipos de violencia doméstica. Muchas veces se puede llegar ahí y hemos logrado suspensión del proceso sujeto a condiciones
bajo lo que es el principio o criterio de oportunidad para algunos imputados. Listo, muchas gracias, Néstor. Ahora sí me quedó claro todo. Gracias, Armando. ¿Alguien más? Bueno, no sé quién de pronto tenga alguien. Daniel Ventura, ¿tenía alguna pregunta? No, profe, no, hasta ahora no, todo claro, todo claro. Carlos de Vida, ¿no? Dabne Meneses. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, yo creo que pues eso sería más. ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. No tengo ninguna pregunta. Ok, gracias. Mi estimado profesor Carlos Herrera, que por aquí lo veo. ¿Cómo estás, Néstor? La verdad, felicidades por lo que estás haciendo, excelente. Gracias. No, ninguna pregunta de Néstor, la verdad, bastante claro. Yo creo que siempre es bueno, de una u otra manera, seguir haciendo academia y docencia en cuanto al tema de lo que es el proceso penal acusatorio. Muy bien explicado, la verdad te felicito y sigue así, haciendo un poco de academia. La verdad, felicidades. Gracias. Realmente ahí acaban de escuchar uno de mis tutores desde el principio de esto y siempre está pues acompañándome, profesor Carlos, muchas gracias. Un hombre con mucha trayectoria en derecho penal, con mucha experiencia, no tan solo trabajando en los tribunales, sino también peleando por la importancia del derecho penal de corte acusatorio. Siempre y se escucha por ahí que el sistema penal de corte acusatorio pues no funciona, que está protegiendo la impunidad, y realmente pues lo que sí tiene el sistema penal acusatorio es que es demasiado técnico y como es garantista y protege los derechos individuales de cada persona, pues lógicamente tenemos que ver el entorno general y no irnos por un entorno parcial. Y esa es la idea de pues todas las personas que nos hemos querido estudiar y perfeccionar esta materia. Carlos Herrera es un hombre que no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional ha tenido pues ese compromiso de estar pendiente de defender el derecho penal de corte acusatorio. Así que bueno, muchas gracias a todos y pues he dado por concluido esta charla y pues para la próxima estaremos viendo otros temas con mayor dedicación y mayor profundidad. Quedamos ahí. Muchas gracias a todos los que participaron. Profesor, una disculpa y una pregunta antes de finalizar. Dime, Daniel. Casar así por casualidad, ¿cómo uno se puede inscribir o para la capacitación del sistema penal acusatorio? Bueno, mire, precisamente el profesor Carlos Herrera tiene una invitación para el lunes, si no estoy mal, también de un conversatorio de derecho penal. También pues dame el teléfono tuyo para ingresarlo y entonces, si yo no tengo el teléfono de Daniel, ¿no? Sí, dame el teléfono de Daniel. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, listo. Alejandro lo tiene. Ok, y lo que voy a hacer es que voy a retransmitirle todo lo que se está haciendo de diferentes clases virtuales para ir profundizando sobre este tema. Este es un tema de mucho estudio, de mucho estudio. Muchas gracias, profesor, la verdad, licenciado. Muchas bendiciones para usted, para Alejandro, para la familia y estamos siempre a la orden. Cualquier cosa que necesite la universidad, ahí también le hago una consulta y eso. Claro, ¿no? Y no está de más formar el grupo y buscar opciones de querer aprender cada día. Esto es de mucho estudio, este es un tema de mucho estudio. Traté de hacer un resumen plenamente de lo que establece el Código Procesal Penal, pero
Pues realmente es un tema de que abarca horas y horas y horas de debate. Un tema muy amplio. Sí, 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 porque el profesor ahí en la universidad es el doctor Silvio Guerra, el profesor ahí de Derecho Procesal Penal. Es el doctor ahí que tú, ese con el que lee casi siempre, ahí que está pendiente de cualquier caso, él siempre nos pone y hay que practicarlo, teoría y práctica, profe. Ajá, sí, sí, ahí, bueno, yo de pronto no tengo muy a la memoria lo que es el doctor Silvio Guerra, pero sí he escuchado de él. De todas maneras, lo que yo le invito es que asista mucho si tiene la oportunidad de ir a lo que es la audiencia. Acuérdense que las audiencias son libres. Usted dice, yo soy estudiante de Derecho, quiero participar, ver tal audiencia. Entonces entra a las diferentes audiencias por violación de garantías constitucionales, por imputación de cargos, por audiencia de fase intermedia, porque esto es eso, Daniel, eso no tan solo hay que leerlo, sino también hay que ir y memorizar, una memotecnia, ¿ya? De ver cómo se desenvuelve el abogado de la defensa, cómo se desenvuelve el abogado querellante, cómo se desenvuelve el abogado fiscal, cómo se desenvuelve el abogado de la víctima dentro de sus diferentes roles y cómo se desenvuelve el abogado juez de garantías dentro de su actuación. Entonces, esa parte tú no la encuentras en el código. Eso realmente no lo encuentras en el código. Para poder tener ese conocimiento y poder ubicarse en tiempo, lugar y espacio, tiene que ir a las audiencias. Y ahorita tiene usted la mayor, cuando nosotros estudiamos, cuando yo estudié, pues era muy limitado la posibilidad de ir a una audiencia. Entonces, usted podía de pronto ver un tema de audiencias porque lo veía por televisión, pero no porque pudiera usted participar en una audiencia. Hoy en día usted tiene la ventaja de participar en una audiencia. Entonces, esa ventaja usted tiene que sacarle provecho. La ventaja de ir a una audiencia, sumamente fundamental. Muchas gracias por todo, la verdad. Siempre a la orden ahí. Siempre estoy pendiente a su video, a todo, la verdad, y muchas gracias y bendiciones. No, ahí lo importante es que le haya gustado y eso es fundamental, que haya por lo menos entendido algo, se haya ubicado dentro de las diferentes etapas del proceso. Es lo que uno quiere, lo que uno quiere es eso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces estamos hablando, muchas gracias. Saludos, Anita. Saludos, Anita.